Hola, muy buenas tardes. Vamos a compartir una vez más nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Seguimos en la lectura del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Jesús ya les había anunciado a los discípulos la pasión, 2 veces había hablado de este tema. En la primera oportunidad, Pedro lo lleva aparte a Jesús y trata como de disuadirlo, y se lleva un reto de Jesús, porque Pedro se pone como un obstáculo en el camino que Jesús tiene que hacer. En el segundo anuncio, que lo encontramos en el capítulo 9 del mismo Evangelio de Marcos, los discípulos no hacen demasiado, se quedan un rato en silencio, pero después lo primero que empiezan a tratar entre ellos, a espaldas de Jesús, es quién iba a ser el más importante de los 12. Y en este tercer anuncio a Jesús no le va mucho mejor. Los discípulos sí ya están preparados, dice el Evangelio que antes de este tercer anuncio ya estaban asombrados de verlo a Jesús caminando decididamente, uno diría, se adelanta, casi como Jesús tuviera ansiedad por llegar a la hora de la entrega de su vida, o no casi, probablemente esto es lo que el Evangelio nos quiere señalar. Y van con miedo, ya Jesús les había adelantado, sabían más o menos de qué se trataba. Sin embargo, en esta oportunidad pasan como por alto el momento difícil, el momento de la cruz, y empiezan a pensar en lo que va a pasar después, con una primera confusión que tiene que ver con creer que el reino de Jesús va a ser un reino terreno, parecido a los reinos o a la gloria humana que conocen. Entonces piden sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, imaginando esa especie de gloria o esa especie de reino. Por eso Jesús les dice: no saben lo que piden. No se trata de eso. Sin embargo, fueron a lo mejor los más valientes. El Evangelio nos dice que los otros 10 se indignaron contra ellos, probablemente porque sintieron que les habían ganado de mano, o por celos, o por deseos también ellos mismos de tener algún poder. Como sea, no terminan de entender, y entonces Jesús tiene oportunidad de volver a explicarles, como ya venía diciendo, con otras palabras, con otras expresiones. En este caso ya probablemente no es la riqueza de los bienes materiales, la seguridad que los discípulos están buscando, sino la riqueza de la fama, del reconocimiento, del puesto, del lugar de
poder, y yo diría poder entre comillas, porque Jesús lo que está mostrando es que el poder de las autoridades que hacen sentir su autoridad y a veces oprimen, que nosotros lo encontramos no solo en el ámbito de la política, sino también en otros modos de dominación económica, ideológica, incluso a veces en las cosas más pequeñas. Uno puede ser maltratado por un empleado público que siente que por el lugar que ocupa tiene más poder que uno y abusa de ese poder muchas veces. Desgraciadamente, parece que está como en el corazón del hombre. Pero para no salirnos, Jesús le está hablando a la comunidad de los discípulos, Jesús le sigue hablando a la iglesia de cómo es el poder que hay que tener. Y el poder del que Jesús habla, ya lo sabemos, es el del servicio, y ahora otra vez se lo recuerda. Para ser grande hay que hacerse pequeño, para ser el primero hay que hacerse servidor de todos. Y entonces vuelve a mencionar la realidad de la pasión, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto del poder del cual Jesús está hablando, de los poderes que conocemos, de los modos de manejar la autoridad, aunque esta expresión sea a veces mal comprendida, autoridad debería ser la del que se la gana, con su modo de vivir, con su coherencia de vida, etc. Pero este enfrentamiento que Jesús hace con el poder, así como lo entienden la mayoría de las personas, como lo entendían los discípulos todavía, antes de Pentecostés podríamos agregar, porque después sabemos que todos bebieron el cáliz de Jesús y compartieron su suerte. Pero este modo de poder para el Evangelio no es simplemente algo que no está bien o algo que es ajeno al Evangelio, es ajeno a la verdad misma del poder, y esto es lo que nos cuesta, me parece, terminar de poner en el corazón. Jesús le había dicho a los discípulos que ningún discípulo es superior al maestro. Ahora, si el maestro que es el superior, si el maestro que es Dios mismo, entiende que el poder verdadero es el del servicio, entonces todos los demás poderes son mentira. No podría hacer un paralelo con otras expresiones de Jesús que el Evangelio de Juan nos traía, ¿no? El buen pastor, la verdadera vid, el verdadero pan. Jesús está diciendo que todo lo demás, como decimos los porteños, es cartón pintado, ¿no? Qué lindo es ver que Jesús aclara esto, porque entonces uno puede identificar como las cosas por su nombre, por la verdad como las mira Dios, no como las mira la sociedad, no como a lo mejor nos acostumbraron a mirarlas. Y entonces podemos celebrar que somos grandes y que tenemos mucho poder, no por nuestra fuerza, sino por nuestra capacidad de servir y porque Jesús nos mostró ese camino y porque el Espíritu nos conduce a través de ese camino. Ojalá podamos ejercer todo ese poder que nos da el ser miembros del cuerpo de Jesús, el haber sido bautizados, el haber recibido el Espíritu Santo. Ojalá podamos celebrar y disfrutar de este lugar de privilegio que tenemos conociendo la verdad del bien, la verdad del poder, así como Dios lo tiene, lo ejerce y nos invita a vivirlo. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.